Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vale la pena entrar en contacto en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, conocedor de estos temas y analista, por supuesto, colaborador, muy generoso siempre con este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, qué gusto, doctor, saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy el INEGI publicó esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, se publica cada 2 años, y efectivamente lo que dice el INEGI es que la corrupción que podríamos llamar a pequeña escala aumentó más o menos en 20% en los 2 últimos años. ¿A qué me refiero con pequeña escala? Que son la corrupción que enfrentan los habitantes, las comunidades, las personas que nos escuchan cuando van a hacer trámites o pagos de agua potable, drenaje, alumbrado, parques, basura, policía, etcétera, etcétera. En estos trámites, sobre todo en los de seguridad pública, es que se nota que ha aumentado en un 20% el número de actos de corrupción que, como tú dijiste, pasaron de 25,000 a 30,000 por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir básicamente que los mexicanos en su vida diaria, en su vida cotidiana, no han sentido ninguna diferencia de la nueva honestidad que pregona el presidente de la República, sino que están enfrentando cotidianamente tener que erogar aproximadamente 3,800 pesos cuando tienen que dar un pago a un policía, cuando tienen que dar un pago para un trámite escolar, cuando tienen que dar un pago por un servicio de agua potable. Y esto estructuralmente no está cambiando en el país. Claramente López Obrador, cuando habla de que ya no hay corrupción, básicamente se está refiriendo a la gran corrupción política, digamos, en las licitaciones de obra pública, los grandes permisos de construcción, el peculado. Pero esta corrupción es la corrupción que más afecta a las personas de carne y hueso y por las cuales las personas pues se sienten, digamos, acosadas o se sienten vulneradas. Por cierto, quiero decir una cosa, y esto se ha dicho comúnmente, llama mucho la atención que las mujeres incurren o participan en la mitad de los casos de corrupción que los hombres. Es decir, la prevalencia de corrupción en los hombres es de aproximadamente 21,000 actos de corrupción, mientras que las mujeres desde 10,000. De estos 30,000, 21,000 son hombres y 10,000 mujeres, lo cual nos habla de algo que siempre se ha dicho, de que las mujeres tienden a tener una conducta mucho más honesta y mucho más íntegra. Y el casi 60% de esto que se tiene que pagar es básicamente por contacto con autoridades de seguridad pública. Ojo, este sigue siendo el mayor problema que enfrenta México como país. Sí, sobre todo Luis Carlos, porque ha sido postulado, bandera del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, justamente el combate a la corrupción. Sobre lo cual, como nos está diciendo el INEGI, que es un órgano autónomo, pues no se ha logrado. No se ha logrado, ni tampoco creo que se esté haciendo nada para esto. Es decir, no hay, hasta donde conocemos, ninguna política para poder combatir este problema, que por cierto depende en buena medida de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Esto no es materia del gobierno federal. Pero lo que quiero decir es que el presidente está muy preocupado porque su honestidad valiente y la de su gabinete son suficientes para que el pueblo se porte bien. Y lo que esto está mostrando es que el pueblo y las autoridades en general pues son bastante proclives a cometer un acto de corrupción si esto facilita un trámite. Esto no es nuevo, esto ha ocurrido, pero lo único que señala es que la corrupción se tiene que combatir cuando puedes, por ejemplo, hacer una reforma a fondo a las policías municipales, a las policías estatales, nada de lo cual está ocurriendo en esta administración. Entonces, cantar que hay honestidad sin hacer la ingeniería precisa que se requiere para lograrlo, pues es mucha retórica. Ahora, quiero dar una buena noticia para el gobierno. En esta misma encuesta se le pregunta el nivel de percepción de confianza de la sociedad en algunas instituciones. Y fíjate lo que pasa, prácticamente todas las instituciones, digamos, políticas,
tienen una mejora en la confianza de la sociedad entre 2017 y 2019. Aunque los partidos políticos están siempre hasta abajo de la confianza de la gente, su confianza pasó de 17 a 24% en estos 2 años. Los diputados y senadores subieron de 20 a 30%. Incluso las policías pasaron de 30 a 33%. Pero la institución política que más aumentó en estos 2 años es el gobierno federal, que tenía una confianza de la gente del 25% en 2017 y subió a 51.2%. Esto es percepción, Pepe. Lo otro de los actos de corrupción, eso es experiencia. Esto es percepción, lo cual quiere decir que la gente tiene una buena expectativa, al menos hasta diciembre del año pasado, que es cuando se hizo esta encuesta, de que el cambio de gobierno y la 4T es algo positivo, y se demuestra en este aumento de la confianza en las instituciones que yo al menos hace 10 o 15 años no veía, porque lo único que veíamos es que esta caía y caía. Aquí ya este es el primer rebote. Probablemente en la próxima medición veamos que la gente ve la realidad y se da cuenta de que no todo era tan bonito, y entonces esto se corrija a la baja. Ya veremos, pero al menos hasta diciembre esto es lo que dice esta encuesta, Pepe. Pues sí, pero de momento tienes toda la razón cuando dices percepción es realidad. También eso es un hecho desde el punto de vista político, y de ahí retoma el gobierno de la Cuarta Transformación esta imagen, este manejo espléndido que hace a través de los medios de comunicación, lo cual es desde luego a todas luces innegable. Luis Carlos. Por cierto, sí, los medios de comunicación, Pepe, su confianza pasó de 38% a 49%, un crecimiento muy significativo. ¿Te refieres a los medios institucionales, como les llaman? Aquí dice medios de comunicación, prensa, radio y televisión, creo yo, pero también aumentaron, así es que pues esto parece una buena noticia. Pues para nosotros que trabajamos de esto, por supuesto que sí. Quiere decir que la gente, después de tanto tuitazo, tantas redes sociales, tantas noticias muchas veces no fundamentadas, no corroboradas, no firmes, la gente busca a quienes damos la cara con responsabilidad, con profesionalismo, para intentar la mejor información objetiva y confirmada que sea posible. Muchas gracias, como siempre, por tus comentarios valiosos. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas noches. Ya prácticamente faltan unos cuantos minutos, sí, un minuto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.